Amados, buenos días de la Casa del Señor Osorno. Un cordial saludo a todos los que nos ven por YouTube. Abrazos a todos los que escuchan. Acabamos de ver un resumen de lo que hemos estado compartiendo, de estas armas espirituales que el Señor nos ha dado como creyentes a la iglesia para poder usarlas de la manera correcta y eficaz para enfrentar batallas espirituales, para enfrentar situaciones que puedan darse, ataques de las tinieblas. Y vimos, y vamos a ver ahora y vamos a leer dos escrituras que habla el apóstol Pablo. Luis, si puedes colocar la primera escritura. 2 Corintios 10, 4, 5, el apóstol Pablo se refiere y deja muy en claro esta situación. Vamos a leer entonces 2 Corintios. Los que tengan Biblia, bueno, yo sé que ahí se proyecta, pero es muy bueno estar con la Biblia. 2 Corintios 10. Dice Pablo: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Acá el apóstol Pablo, hemos leído esta escritura desde el comienzo, que son las escrituras base donde nos basamos justamente para hablar de este tema, donde el apóstol Pablo anuncia, habla a la iglesia de esos tiempos en Corinto, y le hablan a los creyentes como nosotros que hay una guerra espiritual, que hay una lucha espiritual y que hay argumentos que se quieren levantar contra la palabra de Dios, habla Pablo. Y la palabra de Dios es la que derriba esos argumentos que Pablo habla. La verdad de Dios derriba argumentos que el hombre levanta, como el humanismo, el buenismo, el yoísmo, todo eso que nos viene de Dios y que son filosofías huecas, vacías, que no tienen consistencia, que no están en la palabra de Dios, porque sabemos que Dios nos creó, nos amó. Él nos hizo para amarlo a Él. Él nos creó para ser imagen y ser a su semejanza. Por lo tanto, Pablo está advirtiendo: cuidado con esos argumentos del hombre sin Dios, y que a veces nombra a Dios, pero no tiene ninguna relación con Él de verdad. Porque hoy día escuchamos mucho: creo en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Pero ¿quién sigue al Señor? ¿Quién conoce al Señor verdaderamente? Los que creen en el Señor, los que nacen de nuevo, los que han tenido un encuentro genuino con Jesucristo. Esos son las personas que el Señor reconoce, ama y cuida. Así que ojo con aquellos que hablan tanto de Dios y se llenan la boca de Dios, pero con sus hechos lo niegan. Con su actuar niegan lo que el Señor es de verdad. Por eso Dios envió a su Hijo unigénito para que muera en la cruz por cada uno de nosotros, por el mundo entero, por
todas las naciones de la tierra, sin excepción. Jesús muere en el madero y derrama su sangre en la cruz del Calvario. Esa sangre que nos purifica, amados. Esa sangre que nos limpia del pecado. Esa sangre pura que derramó el Señor. Vamos a la otra escritura, Luis, por favor, que habla Pablo. ¿Efesios? Sí, Efesios 6. Nuevamente, el apóstol Pablo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuevamente el apóstol Pablo no habla a la iglesia y les dice a los creyentes, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. Amados, hay agentes espirituales de maldad que son enviados por las tinieblas. Y hablamos también que hay huestes espirituales de maldad que oprimen en diferentes países del mundo, en diferentes naciones de la tierra. Creo que hablamos también, pusimos como ejemplo, por ejemplo, Haití, ¿no es cierto? También, por ejemplo, podemos decir Irán. Es una nación que está realmente con un principado, con huestes espirituales, gobernando a estos famosos ayatolás, que oprimen la sociedad, que inculcan con sus doctrinas diabólicas, sin amor, sin realmente algo genuino, sino que con violencia, con dominio sobre las sociedades. Eso, amados, no viene de Dios. No viene de Dios. Son principados. Y recordemos, cuando el profeta Daniel, estaba orando, ¿recuerdan qué pasó? ¿Cuántos días tuvo que orar Daniel? 21 días de ayuno. ¿Y quién se le apareció a Daniel en un momento que Daniel estaba cansado, estaba luchando, dando la batalla, estaba orando porque el Señor le iba a hablar, le iba a mostrar ciertas cosas? ¿Y quién se acercó a él para defenderlo de estas huestes espirituales de maldad? El arcángel Miguel. El arcángel Miguel. El arcángel Miguel estaba intercediendo mientras Daniel estaba orando. Pensemos, Daniel, un joven, orando, clamando, un profeta de Dios, y sus oraciones de alguna forma estaban siendo ininterrumpidas. ¿Está bien? Y no podían llegar, y algo estaba pasando espiritualmente. Había un clima espiritual de las tinieblas. Y Daniel, por mucho que estaba, se cansaba. Tuvo 21 días con ayuno, luchando contra esta potestad. Pero él no tenía la claridad, tal vez, que se necesita a veces, o que nos pasa a nosotros. No tenemos la claridad que nuestras oraciones no están siendo respondidas, tal vez, por algo. Quizás no hemos perseverado, quizás no hemos orado con pasión, no hemos orado con claridad, y algo se está resistiendo, y hay una lucha espiritual. El profeta Daniel lo tuvo, pero vino el arcángel Miguel, se acercó a él y lo levantó, y ahí sus oraciones fueron escuchadas, y ahí se derramó el Espíritu de Dios, y el arcángel Miguel lo defendió de esas huestes espirituales de maldad. Entonces, amados, no podemos ser
ingenuos. No podemos ser ingenuos de decir, no, si esto pasó en la Biblia. No, amado, esto pasó ayer, va a pasar hoy y mañana, hasta que el Señor venga, hasta que el Señor vuelva por su iglesia. Entonces vemos que esa sangre que el Señor derramó en la cruz por cada uno de nosotros. Vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Gracias. Dice, el contexto es que presenta acá, son cuatro grandes conflictos que ve el apóstol Juan. Recordemos que este es el libro de Revelación, donde el apóstol Juan recibía revelaciones de Dios de los últimos tiempos finales. Y hay muchas profecías que él habla acá, pero en esta ocasión el apóstol Juan presenta cuatro grandes conflictos entre Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo y Satanás. El primer conflicto es Cristo y su obra de redención. Estoy nombrando nomás, pero no vamos a hablar de esto. El segundo, con los fieles de Israel. El tercero, el conflicto que se desata en el cielo. Y cuarto es con los creyentes, con nosotros. Por lo tanto, esta palabra va dirigida a nosotros en ese contexto. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Leo nuevamente, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Y de la palabra del testimonio de ellos de esa época, de los creyentes de esa época. Y algunos menospreciaron sus vidas hasta la muerte, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Los creyentes fieles, amados, como el Señor nos llama a nosotros, somos los que vencemos a las tinieblas. Y al estar libres de su poder, mediante la sangre del Cordero. Su sangre preciosa. Que a través de esa revelación y esa gratitud que debemos tener por esa sangre que derramó el Señor Jesucristo, donde no había pecado en Él, pero donde era necesario que diera su vida por nosotros, y esa sangre fue derramada, caía por toda la humanidad. Y también, por supuesto, sobre la iglesia, la niña de sus ojos. Su sangre preciosa, su sangre poderosa, su sangre llena de amor. Colosenses 2:15. Vamos a ver qué dice Colosenses 2:15. Vamos a ver qué habla Pablo para la iglesia de Colosa. Y despojando a los principados. Ahora está hablando Pablo de nuevo, ahora sobre los principados a otra iglesia. Distinta iglesia, el apóstol Pablo estaba tocando este tema. Y todos creyentes como nosotros.
y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amados, la cruz representa la victoria de Dios en nuestras vidas. Por eso nosotros como creyentes debemos entender, comprender que la cruz, la muerte de cruz del Señor, nos da la victoria. Nos da la victoria. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Porque tenemos la victoria a través de su cruz. La cruz. Su sangre nos da acceso. Fue su victoria en la cruz. Amados, y esto no es una muletilla. Porque siempre estamos hablando de la cruz del Señor, la muerte de Jesús. No es una muletilla, es algo que debemos cada vez que esté y que escuchemos de ella, estar claro que la cruz representa la victoria del creyente contra las tinieblas. Por eso los exhibió públicamente. Por eso Él ganó y al tercer día resucitó de los muertos y ahora vive y reina a la diestra del Padre. Entonces derrotó a las tinieblas y nosotros, la iglesia, ustedes son la iglesia, todos nosotros somos la iglesia, ganamos la victoria, todos juntos. Ganamos todos victoria como iglesia. Victoria tras victoria. Y lo hemos visto. Y lo hemos vivido. Yo he vivido milagros acá en la iglesia. He vivido cosas que Dios ha respondido. Y que sigue respondiendo. Cuando llegan esos WhatsApp, ese llamado. Hay que orar por esta situación. Hay que orar por este joven. Hay que orar. Este joven trató de hacerse algo, que la niña, hay que orar por una niña recién nacida, por unas niñas que están perdidas, no sé, se la llevó la corriente, el agua, han desaparecido, no sabemos qué hacer. Orar por la iglesia, por los enfermos, por la señora Gloria que estuvo con un cáncer y Dios, ¡pum!, la sanó. Entonces, hemos vivido milagros por su sangre preciosa, porque el Señor venció a la muerte, venció la enfermedad, venció las tribulaciones, venció las angustias. Gracias, Señor. Tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios poderoso. Y Él está con los que le buscan a Él. Cuando nos acercamos a Él, oramos, estamos a tiempo con Él. Él está ahí con nosotros, su presencia, su amor, su sangre preciosa me cubre. Amado, esto es espiritual. Yo tengo la convicción de cuando las tinieblas se quieren acercar, ven que nosotros estamos cubiertos por la sangre de Jesucristo. Hay un mundo espiritual que no vemos, pero los demonios o las potestades o lo que sea, cuando estamos en comunión con el Señor y todo, ellos ven, claro, ellos ven que estamos cubiertos con esa sangre. Estamos protegidos con esa sangre. Es como cuando Moisés, recordemos, vamos al Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Con las plagas, los dinteles, ¿sí? Yo esta escritura, querido Luis, no te la mandé, pero no te preocupes porque yo la leo, no es necesario que la busques, que está en Éxodo 12, 22. Por eso de repente es bueno traer nuestra Biblia para que podamos leer la palabra. 12,
12, el contexto es, están las plagas contra el faraón. El faraón, ¿qué es lo que es eso? Egipto. ¿Ya? Tenían a los cristianos, en esa época le decían los hebreos, los tenían esclavizados, atormentados. Muchos morían de hambre. Pero este hombre era tan malvado, el faraón, que lo oprimía, pero él veía, en los hebreos, veían que eran hombres trabajadores, hacían bien las cosas, y claro, los tenía esclavizados. Por eso para este faraón fue tan difícil soltarlo. ¿Y qué dice Éxodo 12, 22? Dice, y tomad un manojo de hisopo, y mojando en la sangre que representa la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel de los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta mañana. Esa fue la instrucción de Moisés, porque el espíritu de muerte iba a aparecer, enviado por Dios, y murieron ¿cuántos infantes? Y todos eran eran primogénitos y eran de Egipto. O sea, ¿murió alguien de Israel? Nadie. ¿Por qué? Porque colocaron en sus puertas de dinteles, y colocaron con esta sangre que en esa época, ¿qué hacían? Elegían un corderito perfecto. Y eso es súper importante, porque eso Dios enseñaba, y en esa época la gente, para expiar sus pecados, elegían un corderito. De esa manera Dios puso como una señal, claro, para que pudiesen entregar sus pecados en ese corderito. Pero ese corderito, nosotros como creyentes, ahora entendemos que ese corderito precioso, buscado con tanto amor, con tanto cuidado, representa a Jesucristo el Señor. Por eso decimos, he ahí el Cordero. ¿Se acuerdan esa alabanza? He ahí su sangre, su preciosa sangre, la sangre de Cristo. Yo me acuerdo, pero no sé si estoy bien con la letra, pero me acuerdo que era su sangre, la sangre, y cantábamos esa alabanza, y era preciosa. La sangre del Cordero es la sangre de Jesucristo amado. Esto pasó hace 4.500 años atrás. Luego viene Jesucristo, y Él representa ese Cordero que dio su sangre por nosotros. Por eso el Cordero en esa época, la sangre del Cordero protegía al pueblo de Dios. Y Dios eso lo veía. Y es como, ahí está la sangre de Cristo para estos tiempos. ¿Se me entiende? ¿Se entiende? ¿Sí? Pasaba el espíritu de muerte, porque veía esa sangre del Cordero que representa a Cristo el Señor. Dios ya sabía que iba a enviar a su Hijo a morir en la cruz. Ese era el plan de Dios. La protección. Y a ellos no les pasaría nada. Amado, los egipcios sufrieron, murieron,
los primogénitos murieron, gran dolor. Nosotros también vamos a pasar por situaciones, amados. Vamos a tener tormentas en nuestras vidas. Vamos a vivir situaciones, pero con la sangre de Cristo vamos a vencer cualquier situación que venga. Amén. Amén. Cuando oremos, amados, declaremos la sangre de Cristo en nuestras oraciones. Declaremos que su sangre es preciosa, su sangre es pura, limpia, santa, es una sangre perfecta. No había pecado en él, una sangre que nos redime, que salpica para salvación. Vamos a primera de Juan 1:7. Si no la tiene Luis, yo la tengo en todo caso. Primera de Juan 1:7. Dice el apóstol Juan: pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿de quién está hablando? De Jesucristo. Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí está. Pero para que nos limpie pecado siempre, amados, tenemos que andar en la luz. Tenemos que caminar en esa luz. ¿Y qué significa eso? Significa creer en la verdad de Dios, como se revela en su palabra. Y debemos hacer, alguien lo dijo al principio, un esfuerzo. Debemos esforzarnos con un esfuerzo sincero, con dependencia del Espíritu Santo, y decirle al Espíritu Santo: ayúdame, Espíritu Santo, en la situación que estoy pasando, en la debilidad, en la prueba, en la tormenta. Espíritu Santo, ayúdame para caminar en la luz. La luz es Jesucristo, la sangre de Cristo. Jesucristo es el Salvador de la vida del hombre. Amado, Cristo es todo. En Él está todo: la vida, la resurrección, el poder, la sanidad, los milagros. El Señor Jesucristo, cuando vino, sanó a miles, echó fuera demonios, restauró, sanó, dio vida a muertos. ¿A cuánto resucitó el Señor? ¿Alguien se acuerda? A su amigo íntimo, Lázaro. A la hija de Jairo, bien Luis. Al hijo de la viuda. Al hijo Hijo de la- de la ¿Y quién más resucitó? que aparece en la Biblia. En la Biblia. ¿Y quién más resucitó? El que resucitó. El- Jesucristo el mismo. Resucitó a los muertos. ¡Wow! Su poder. Muy bien, ¿eh? Muy bien, iglesia. Que tengamos este tiempo de compartir y preguntar. Estamos terminando, amados, ya. Leímos Apocalipsis 12:11. Sí. Sí, ya. Ok. Concluimos, amados. No estamos solos. Gracias, Señor, no estamos solos. No estamos desprovistos. No, no podemos decir eso. Tenemos las armas espirituales. Tenemos cómo actuar sobre las tinieblas. Tenemos las armas espirituales. Tenemos las 4 claves, incluso la alabanza y la adoración, para enfrentar la guerra. El Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, que está en ustedes. Él es el que los trae a la iglesia. Él es el que los trae a la iglesia. Aunque a lo mejor no estamos tan bien.
nos sintamos con alguna situación en nuestra vida. Nos da fuerza en el último minuto. ¡Vamos! Acá se ríen algunos, no sé por qué, pero pasa eso, ¿no? He luchado. Hay lucha. Y yo en el seminario matrimonial yo decía, wow, viene gente de Copiapó, de Vallenar, viene, no sé, de Tierra Amarilla, de Antofagasta, de tantos lugares, nosotros de Osorno. Realmente es que hay un esfuerzo, amados. Pero es con gozo, ¿o no, Luis? Sí. Cuando estábamos ahí, abrazo la palabra de Dios, los pastores, todos juntos, unidos, su presencia, precioso. Pero hay un esfuerzo. Hay que hacerlo. ¿El querer como la ciencia, hermano? Claro. Debe haber un sacrificio. Debemos sacrificar cosas por Cristo. Esa es la realidad. Tenemos que dejar cosas que tal vez sean importantes, pero para Dios no lo son. No los ve. Recuerden que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y a veces nos cuesta captar eso. Los tiempos de Él no son nuestros tiempos. Ahí vemos Daniel orando, intercediendo, clamando al Señor 21 días. Y terminó exhausto, cansadísimo, porque el arcángel Miguel dice que tocó sus labios. Y él ahí se energizó nuevamente. Hubo como el ruaj. ¿Se acuerdan del ruaj? Luis, no sé si te diste cuenta en el retiro que en un momento estábamos alabando y varios pastores empezaron el ruaj. ¿Te diste cuenta? No, y empezamos todos a hablar en lengua. Bueno, Sí. además Porque de repente sí, fue claro, como- estaba el fuego de Dios. Sí. Lengua, había, y algunos pastores, el ruaj, el aliento de Dios, el ruaj. Nunca me voy a olvidar esa. Me quedó, pero así, por lo menos a mí me quedó como grabado en el corazón y en la mente, en mi espíritu. Ruaj, el aliento de Dios. Y el aliento da vida de Dios. Regenera, levanta. El polvo, cuando sopló Dios, creó a Adán y Eva. Amados, la palabra de Dios es viva y eficaz y es abundante en nuestros corazones. 2, terminamos con esto. Queremos ser hombres, debemos ser, queremos ser, debemos anhelar, debemos buscar, aunque nos cueste, aunque te luchado, aunque te vayas dando la pelea hasta el último minuto y la carne dice no, no, no. Dios nos quiere llevar a ser hombres y mujeres de oración. Una vez me encantó, Claudio, tú estabas muy resfriado. Yo me acuerdo de eso y lo quería compartir. Estabas muy resfriado, no te sentías bien y estaba ahí, igual la oración. Y eso yo lo destaco. Porque es bueno, porque no es cómo me sienta. O sea, bien corto, yo cuando llegué a Osorno, ¿se acuerda, señor María de la Luz? Ni en Santiago me había dado. Me vino el famoso el COVID. Me recuperé a media, aquí me atendieron, pero muchas gracias por la atención, las sopitas, todo el cariño, el aprecio. Y después un resfriado súper fuerte. La garganta. La garganta, no podía ni hablar. Y de repente predicaba y me salía la voz bien. ¿Se acuerdan? Y podía predicar sin ningún problema. Pero después no se sentía mi voz sobrenatural. Y si es que el pastor Daniel ve alguna vez, creo que se lo compartí. Si lo ve esto algún día,
todo se lo dije en Rosario. Sí, se lo dije. Sí, lo hablamos ayer. Después del almuerzo, le dije, Daniel, le dije, quiero compartirte que lo que tú me dejaste escrito, todo lo que yo tenía que hacer, a pesar de mi enfermedad, no fue un obstáculo de yo poder hacer todo lo que tú me pediste. Porque lo que me pidió el pastor, me lo pide Dios. ¿Se entiende? Y eso uno tiene que tener temor de Dios. Y no quiero decir que, claro, a ver, guardemos las proporciones. Yo estaba resfriado, no me sentía bien, me sentía con poco ánimo, pero de repente, incluso fui a estar con ustedes, con los chicos allá en Entre Lagos, iba resfriado y me iba en el auto, iba alabando al Señor y de repente un arcoíris en medio de la nada, la presencia de Dios. Y eso me daba fuerza, me daba vigor, me energizaba. Yo llegaba y podía estar jugando a la pelota y todo. Después, claro, quedaba, pero en el momento, vamos, se puede. El Espíritu Santo saca fuerzas donde no las hay. Y de un resfrío, a lo mejor si hubiera estado algo más complejo, creo que no podría haberlo hecho. Lo más probable. Pero gracias, Señor, que a pesar de un COVID, a pesar de esto y lo otro, gracias, Señor. Y sé que Dios lo hizo en mí. Estoy seguro que el Espíritu Santo obró con poder en ese tiempo. Y estoy seguro que el Señor obra en cada uno de ustedes también. Amén. Amén. Amados, estamos listos, somos redimidos por su sangre, somos salvados, somos santificados, tenemos un corazón de arrepentimiento genuino, el Señor está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién? ¿Quién se levanta contra la iglesia? Nadie se levanta, ni los hombres, ni principados, ni potestades, ni huestes espirituales de maldad. Nadie se levanta contra la niña de sus ojos, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ustedes son la iglesia, amados. Yo soy parte de ustedes también. Ustedes son parte, somos todos familia. Familia. Nos amamos. Oramos por las necesidades. Estamos atentos. Somos amados de Dios. Amén. Amén.